Día Mundial de la Radio. 10 años de celebrar la radio. Y 100 años de la radio en México. Radio Educación. En un periodo convulso para la humanidad, por supuesto, como ha sido el 2020 y lo que llevamos del 2021, la radio se ha tenido que enfrentar a nuevos retos, se ha transformado para afrontar también los desafíos, no solo en sus contenidos, sino incluso en sus plataformas, incluso también en algunos aspectos que mezclan ambos elementos de esta nueva realidad. Y para festejar, para participar de estas conmemoraciones por el Día Mundial de la Radio, pues qué mejor que reflexionar precisamente sobre su vigencia, pero también sobre los desafíos que presenta para este futuro. Y eso es lo que presentamos en este programa especial preparado por el Departamento de Información Cultural, por supuesto, de Radio Educación. Los saluda Jesús Alejo Santiago y les presento a nuestros invitados de esta tarde para hablar acerca de este programa, que es René Portanel, vicepresidente de Contenido y Alianzas para Latinoamérica en Himalaya, Primitivo Olvera, coordinador de información en W Radio, y nuestra queridísima Pita Cortés, productora de Radio Educación, que sin duda muchos de los que nos están escuchando en estos momentos han oído también de sus trabajos, le han escuchado también de viva voz. Además, déjenme les comento, Primitivo René, parte de la primera generación de periodistas culturales dentro de Radio Educación. Vuelvo a decir, no vamos a hablar de épocas porque si no hay quienes se ponen a hacer cuentas. No, y de eso... a mí no me importa, me enorgullece mucho ser una sexalescente, la verdad. Qué gusto saludarlos a los tres para hablar acerca de este tema sin duda importante para esta celebración, pero también mirando hacia el futuro. Y yo comenzaría directamente, no sé qué les parezca, preguntándoles, ¿qué presencia tiene la radio en la actualidad como una herramienta de comunicación? Por supuesto, hablamos de una mirada mucho más social, porque si preguntamos entre quienes nos escuchan en este momento, seguramente tendrían una respuesta muy positiva, pero desde esta perspectiva más social, más hacia afuera, ¿cómo ven la presencia que tiene la radio en la actualidad? Comenzaría contigo, querida Pita Cortés, a hablar acerca de este tema. Bueno, la verdad es que todavía es muy fuerte. Yo me asusté tremendamente en 1991 cuando asistí a una conferencia internacional que fue el primer seminario regional sobre técnicas avanzadas en radiodifusión, y la promesa que hacían los grandes empresarios es que los radiodifusores no tendrían por qué preocuparse más, porque una vez instalada la radio digital, incluso se olvidarían de la lata de los productores. Ahí fue donde yo dije, diablos, ¿ahora a qué me voy a dedicar? Y sí, pues me puse a investigar todo este asunto. Tú sabes también que he participado activamente en lo que es la reglamentación de la ley desde finales del siglo XX. Podemos seguir hablando de mis 67 años para ser exacto. No, casi 68. Y desde entonces me dediqué a investigar, estamos hablando más de 30 años sobre esto, y he podido seguir la pista, Jesús. Realmente somos muy privilegiados los que podemos tener hoy una conexión, está en los porcentajes dados por encuestadoras importantes, y todavía es mucha gente la que está utilizando la radio de una manera tradicional. La discusión más grande cuando yo me asomé a estos temas es que no se ponían de acuerdo las empresas que fabricaban automóviles, por ejemplo. Estoy hablando alrededor del año 2005, más o menos, qué tipo de tecnología se iba a utilizar, porque la europea apostaba a una, la norteamericana a otra, la canadiense estaba como en una combinación de las dos, y evidentemente los mexicanos no nos poníamos de acuerdo. En ese momento había que ver hacia dónde íbamos a tirar nosotros, y fue para mí muy claro, Jesús, que nos íbamos a tardar mucho tiempo, y todavía nos vamos a tardar un buen rato para que la radio digital sea una realidad. Y estoy hablando no por los recursos que podemos utilizar tú o los compañeros para hacer la radio, sino justamente al receptor, para que existan estos aparatos receptores de una señal digital. Todavía va para largo. De tal suerte que desde mi punto de vista seguirle apostando
a una radio en AM, en FM, todavía tiene sentido, mucho sentido, pero no por ello cerrar los ojos a todas las oportunidades que nos abren las nuevas plataformas y las nuevas tecnologías. Tú sabes que este es un tema que a mí me apasiona y yo diría que la radio seguirá viva por un buen rato, pero tenemos que tener los ojos muy abiertos porque todas estas tecnologías nos presentan unos panoramas increíblemente maravillosos. Hasta aquí lo dejo ahorita. Primitivo, sin duda esto que comenta Pita, tú lo has visto, lo has vivido, lo has escuchado, pero lo ves desde el otro lado, ¿no? Digamos desde una radio comercial, por utilizar el término. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo reflexionas al respecto? Yo estoy de acuerdo con Pita y no estoy de acuerdo con Pita Yo comenzaría con decir que la radio está más viva que nunca, porque en estos momentos difíciles es el medio de comunicación que provee una mejor herramienta de información y de servicio. Desafortunadamente, estas coyunturas que tienen que ver con desastres, en este caso un desastre como la pandemia, o que la vimos hace 3 años, casi 4, con el tema del sismo. Bueno, pues la radio es un elemento fundamental para mantenernos informados, para mantenernos en comunicación e incluso un enlace entre quienes llegan a necesitar algún insumo, algún servicio, necesitar alguna ayuda y quienes pueden ofrecerlo. Entonces, la radio como un elemento, un medio de comunicación de un alto contenido y una alta vocación social sigue vigente. Creo que está mejor que nunca. El año pasado, con el tema de la pandemia, vimos números en donde la radio repuntó, los índices de audiencia se vinieron arriba, ¿no? Y ahorita mencionaba Pita cómo hace 20, 30 años se hacía futurismo, ¿no? Con la radio, el futuro nos alcanzó y no fue precisamente como se estaba proyectando. Yo quisiera decir que desde hace muchos años, quienes trabajamos en la radio, pues pensamos y nos han dicho que mientras haya coches, la radio va a seguir. En una ciudad como la de México, en donde hay tanta gente en movimiento, en donde hay tanto tiempo en los trabajos, bueno, pues la radio seguirá siendo una gran compañía, porque finalmente esa es la base de lo que hacemos, ser la compañía de nuestros radioescuchas y nuestra propia compañía, porque también lo somos, ¿no? También somos radioescuchas. En donde sí, me parece que hay un tema en donde el futuro sí nos alcanzó y hay un cierto cambio desde hace un par de años y creo que podría verse más acelerado en estas épocas, es en la forma de escuchar la radio más allá de los vehículos. Es decir, la AM, la FM sigue funcionando en los automóviles, ¿no? En los medios en los que nos transportamos, pero también es cierto que cada vez hay menos radios en casa, por ejemplo, ¿no? Cada vez es más difícil, así como cada vez es más difícil encontrar un aparato que sea reproductor de discos compactos, ¿no? También hay cada vez menos radios en las casas, radios como tales. Y la forma en la que nos están escuchando, esa es la experiencia que yo he tenido en los últimos 2 o 3 años, es que la radio digital a través de aplicaciones y a través también de las páginas de internet es algo que está funcionando muy bien y que cada vez tiene más audiencia. Eso es difícil de medir en cierto sentido con las herramientas tradicionales, pero sí es un hecho de que aun cuando es minoritaria la fracción de radioescuchas que nos pueden seguir, ya sea, repito, por el teléfono celular o por la computadora, hay muchas oficinas en donde nos siguen a través de la computadora, y eso es algo que va creciendo, y yo creo que es una tendencia que se va a mantener, aunque definitivamente la radio a través de las bandas de la AM y la FM va a seguir existiendo durante un buen tiempo, aunque sí también creo, insisto, en que las nuevas generaciones, no me gusta esa palabra, pero las nuevas generaciones sí están más acostumbradas a escucharnos de otra manera. Nosotros mismos, de repente, a mí a veces me cuesta trabajo encontrar un radio, ¿no? Y entonces empleo el teléfono, y eso también nos abre una posibilidad, la posibilidad de escuchar las señales y emisiones de México, de cualquier estado de la República y del mundo. También hay que decir que eso se agradece, y también hablaremos más adelante de eso,
nos ofrece nuevos retos en cuanto a la producción, en cuanto a la manera que tenemos de comunicar. Hay algo, Primitivo, muy interesante que dijiste, que mientras haya autos, existirá la radio. Y sin embargo, los podcasts, y eso nos los dirá René Portanel, los podcasts piensan mucho en esos transcursos, en esos trayectos en el auto, ¿no? Tienen incluso muchos de sus programas basados en cuánto pueden durar la gente escuchando la radio, o en este caso aprovechando el podcast para ir mientras va de un lado a otro. No sé qué piensas al respecto, René, y además una reflexión sobre la importancia de la radio, ¿no? Pues mira, Chucho, primero, la radio, yo también coincido, tanto con Primitivo como con Pita, está más viva que nunca. O sea, simplemente creo que se está diversificando la manera en que la gente accede a ella. O sea, la radio sigue tan viva como lo estaba hace 10 años, hace 20 años, e incluso yo creo que está teniendo una mayor apertura porque los nuevos canales a través de los cuales puede la gente escucharlos les permiten romper estas barreras a las cuales siempre habían estado supeditados, que son la frecuencia y tus bandas, ¿no? O sea, siempre, ¿cuál era la gran limitante para las estaciones de radio? Bueno, mi frecuencia pues me da para llegar hasta donde puedo llegar. Y a través de estos nuevos canales digitales, a través de las páginas de internet y de las plataformas, como en el caso de nosotros, se puede llegar más allá de las fronteras. Y el programa de radio que estás produciendo aquí en Ciudad de México, que estás produciendo en Tijuana, puede ser escuchado en Nueva York, puede ser escuchado en Buenos Aires, y la gente te sigue, te empieza a escuchar, lo cual te lleva a nuevos sectores, nuevas audiencias y a los retos que esto conlleva, ¿no? Estar en estos nuevos lugares. Ahora, en esta parte que comentaba Primitivo de que mientras existan los autos, también nosotros hemos visto que uno de los puntos más importantes, como la radio, en los podcasts, es estos traslados, ¿no? Estos traslados donde la gente acostumbra consumir contenidos auditivos porque está enfocado en mientras maneja. Esos trayectos son muy valiosos para nosotros, y no solo eso, también los podcasts los empieza a consumir la gente cuando está haciendo actividades del hogar, ¿no? O sea, lavando los trastes, haciendo su quehacer, al igual que la radio, ¿no? O sea, estamos compaginados totalmente, y simplemente que el podcast es accesible a través de mecanismos digitales, es decir, a través de nuestros celulares. Esto ¿qué es lo que hemos visto? Que en los últimos años la radio es consumida a través de la plataforma, y es consumida también a través de las plataformas, tanto radio en vivo digital como la radio fragmentada, o los programas de radio. Una vez que termina el programa de radio, esto lo sabe Primitivo perfectamente, y ustedes, que termina su programa, cortan el archivo, lo suben, y en ese momento tiene una segunda vida a través del podcast. Que si hay una serie de discusiones sobre qué es un podcast, si la radio en formato digital es un podcast o si no es. Antes de meternos a esos temas, bueno, quisiera ampliar esto de que esto le da una segunda etapa de vida, ¿no? Al programa de radio, el noticiero matutino, una vez que se sube como podcast, tiene un periodo de vida más amplio. Y también otra técnica que están usando, que es fragmentar el mismo programa en cápsulas para hacerlo temático, también eso le da otra vigencia, ¿no? O sea, cuando lo empaquetas temáticamente, y las audiencias, la gente lo está consumiendo porque le gusta esto. También la gran ventaja que le da el podcast es que puede escuchar el programa de radio de la mañana que estuve ocupado mientras lo transmitían, puedo volverlo a escuchar en la tarde, a la hora que ya estoy más tranquilo, ¿no? O a la hora que me conviene, o a la hora que hago mi traslado de mi casa a la oficina o de la oficina al trabajo. Entonces, creo que para cerrar la idea, o sea, la radio está teniendo una puerta más, una ventana más a través del podcast. Y es algo que no se había contemplado hace años. Si bien el podcast es un formato ya, aunque suena nuevo, realmente es un formato viejo porque aparece a principios de los 2000. Lo que hoy en día nos está dando un boom extra en el podcasting son los smartphones. O sea, el hecho de tener un celular con conexión a internet permite que podamos tener esta conectividad y que sea accesible para todos nosotros. Entonces, creo que
el podcast y la radio van muy de la mano y tienen un trabajo conjunto que puede irse desarrollando en los próximos años. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Pues, como decía Pita, hace 30 años se hablaba sobre la radio digital, no aparecía el podcast todavía en el horizonte, y hoy en día que tenemos el podcast, no sabemos hacia dónde nos vaya a llevar, ¿no? O sea, todos los días vamos descubriendo estos formatos, estas nuevas tecnologías, pero el hecho de que la conectividad que tenemos al alcance de nuestras manos nos permita descargar archivos, nos permita escuchar en vivo la radio, nos da toda una amplia gama de posibilidades para llegar a nuevas audiencias. Pues mi querido René acaba de acabar con el conflicto, acaba de terminar con el conflicto que habíamos planeado para esta sesión. Ya todo lo dejó así. Entonces, pues vamos a tener que buscar otro para seguir reflexionando sobre la radio, sobre los retos y sobre todo también pensemos en otra cosa que son los jóvenes, porque han mencionado mucho la idea de los smartphones, los teléfonos inteligentes, el aprovechamiento de las computadoras y todo eso para escuchar la radio. Y muchas veces ya sabemos que eso lo están haciendo los jóvenes. ¿Y qué pasa con otras generaciones? ¿Hasta qué punto la radio se está acordando de esos jóvenes en sus contenidos, que también es importante? Pero vamos a seguir platicando al respecto en este programa especial en el Día Mundial de la Radio. Vamos a conmemorarlo, a celebrarlo, a festejarlo, porque además todos los que estamos aquí, de una u otra forma, vivimos de lo sonoro, vivimos de la radio. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos. Ya estamos de regreso en este programa especial sobre el Día Internacional de la Radio, con 3 invitados muy importantes que están viendo lo que significa este medio de comunicación, esta herramienta desde diferentes perspectivas, pero también unidos en la esencia, en la coincidencia de que la radio sigue siendo importante. Pita Cortés, Primitivo Olvera y René Portanel, gracias por seguir con nosotros. La radio ha respondido a su tiempo, como bien han dicho, ha dado lo que tenía que dar en ciertos momentos, incluso de problemática o de gravedad para ciertos momentos de nuestra historia, sobre todo en México. Pero está innovando, Pita, está cambiando, sí, se está adaptando, sí, pero está innovando la radio. ¿Cómo ves al respecto, Pita Cortés? Justo esa es una de mis preocupaciones, por llamarle de alguna manera. Yo te diría en realidad que son como estas cosas que me pregunto todos los días, porque el principio de emitir un mensaje, escucharlo y hacer con él algo, decía yo recientemente, que te motive, que te mueva, que te conmueva, sigue siendo como el reto de los años 30, ¿no? Los fierros son los que cambian, pero ¿cómo estamos nosotros produciendo? Yo hace un buen rato, y tú lo mencionabas, que estoy explorando justamente todo esto del podcast, de los formatos breves. Yo soy enemiga, por ejemplo, de un programa de 1 hora. No me propongas esas cosas. Yo hablo generalmente de formatos que van de 1 minuto a 10 minutos y que pueden tener rúbrica y demás, porque justamente me he servido de esta gran conectividad que hoy nos permite tener la tecnología para hacer, por ejemplo, un programa que hoy se ha convertido en una enciclopedia del rock con Sergio Monsalvo, que desde hace 15 años vive en Holanda. Él es un melómano, investigador, que tiene trabajos de primera, digamos, y él manda todo a través de una plataforma que yo tengo contratada esta plataforma desde hace muchos años. Él deposita sus materiales aquí en su carpeta. Mi equipo de producción y yo, que son los chavos realmente los que han contribuido muchísimo a que sea realidad esta tecnología que estamos ocupando en Radio Educación, para que no tengamos que vernos nunca. Nosotros estábamos preparados para la pandemia desde hace más de 10 años. Él vive en Holanda, nos manda los materiales, hacemos un programa de rock que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde, se los recomiendo al ratito, y lo cuidamos mucho para que los efectos y todo lo que le ponemos nosotros no se altere en una AM o nuestra FM. Pero
también tiene muy cuidado sus montajes en estereofonía, por ejemplo, para que tú oigas que la voz de Sergio pasa de un lado a otro. Seguimos utilizando, por ejemplo, todo esto del juego de la estereofonía, pero lo usamos con recursos contemporáneos. Los plugins nos permiten mucho todo eso. ¿De qué te estoy hablando, Jesús? Nosotros, bueno, yo no diseñé un programa que se llama Babel 21 para jóvenes, nunca. Lo que yo hablé con Sergio Monsalvo es que me parecía fundamental que si el rock ha logrado traspasar un ciclo y varias décadas, está más allá de sus 60 años, es porque ya es parte de una cultura humana. Hay canciones, melodías que afectan a un montón de personas, que la conmueven, que le hace recordar cosas, pero también, si se dan cuenta de algo, mucha de la música de los 60 la escuchan todos mis sobrinos, me doy cuenta ahora que estamos viviendo juntos, en las series televisivas que transmite Netflix, por ejemplo. Creo que lo más importante que hablar de jóvenes o de viejos es de hablar de contenidos que puedan importar al ser humano, a la persona, que tenga que ver con esto que es su vida cotidiana, pero también con sus aspiraciones, pero también con sus modos de convivencia. Entonces, muchos chavos pueden hacer su grupo, su banda, a través del tipo de caricaturas que ven. Yo les sigo llamando caricaturas a lo que ven ellos, a través de las series de Netflix. Tú te puedes sentar a platicar con un chavo por horas, por ejemplo, sobre Black Mirror, y eso también convertirlo en alguna temática de los programas que tú estás haciendo. Es decir, ¿qué estamos diciendo, Jesús? ¿A quién le estamos hablando? Yo prefiero hablar de personas y de seres humanos, y ahí sí jugar con todos los elementos que la tecnología me permite para que sea podcast, porque es esto, por ejemplo, Babel 21 es un programa de radio, por eso nos pagan, ¿sí? Pero aparte nos las hemos ingeniado para tener ese podcast que tiene imágenes, que tiene video, que tiene fotos, que tiene playlist, pero además está inscrito en Spotify. Entonces tú le puedes decir a tu Alexa, Babel 21, martes tal, y ¡pum! Alexa te lleva de volada a ese programa. Estamos ocupando todos los recursos que la tecnología nos permite usar, y puedo decirte que en Spotify Babel 21 tiene mucho auditorio joven, porque los jóvenes no solo viven de esta música que se vende ahorita, hoy. A los jóvenes les gusta también investigar y saber qué se ha hecho con este juego de coros, por ejemplo, en las catacumbas de Roma, con influencias del rock, ¿no? Entonces, es un tema con el que podemos explorar horas, pero yo te diría eso, más que hablar a un público específico de jóvenes o niños, a mí me importa comunicarme con el ser humano, con la persona y con cosas que tienen que ver con él. Puedo hablar de series que en este momento estoy haciendo, pero ahí la dejo porque mis compañeros tienen cosas que decir y yo quiero escucharlos. Y Primitivo hablaba, Pita, precisamente de la movilidad que te ofrece la radio, de la accesibilidad que te ofrece la radio, y te pediría también, Primitivo, una reflexión. Los contenidos que quizá, como bien decía Pita, los fierros son otros, pero los contenidos son esenciales. ¿Hasta qué punto nos estamos acordando de los jóvenes con los contenidos, Primitivo? Los fierros son otros, pero las ideas son lo que importa, ¿no? Siempre existe saber cómo utilizar los fierros. Tú puedes tener la mejor tecnología y no sacarle provecho, o puedes echar mano de tecnologías ya que parecen arcaicas y hacer cosas maravillosas. Yo creo que el asunto con los contenidos, y coincido con Pita, más allá de hablarle a jóvenes o a adultos, es tener en cuenta los temas que le interesan a una audiencia, ¿no? Los temas y la retroalimentación que puedes tener con esa audiencia. Yo he trabajado durante los últimos, 25 años en la radio de noticias, fundamentalmente, y yo creo que en ese aspecto, yo sí siento que en algún momento nos comenzamos a quedar atrás en materia de elementos de producción, en materia de imaginación para presentar los contenidos. Nos fuimos acartonando un poco. Algo que no sucede con otros formatos. En México se hace muy buen contenido radiofónico, más allá de la coyuntura. Pero de un tiempo acá, creo que lo más importante es presentar las ideas de una manera adecuada, de una manera ágil,
y jugar con todo lo que te puede dar la tecnología. Y bien lo dice Pita, más allá de la situación geográfica en donde vives, puedes tomar y echar mano de muchos elementos para hacer una presentación adecuada, una presentación que se escuche muy bien. Eso cuenta mucho, porque tenemos que empezar por tener en la mente quién nos va a escuchar y cuál es el vehículo por el que nos va a escuchar. No es lo mismo que tú vayas en el coche escuchando las bocinas, a que estés como ahorita como René o como tú, Chucho, o como tú, Pita, y que tengan los audífonos puestos. Si tú diseñas el audio de una manera deficiente, se te va a echar a perder porque la calidad del sonido que estás recibiendo es muy importante y puede ser mucho menor y puede ser, cada detalle es percibido de una manera distinta. Yo creo que por ahí tenemos que ser muy cuidadosos con los elementos de sonido, con tener un control de calidad muy estricto y luego tener una gran agilidad para pues ir soltando, ir jugando con todos los elementos, con los textos, con la música, con las cortinillas, con la improvisación que debe tener la radio, porque la radio sin improvisación no es radio, ¿no? Simple y sencillamente sería un elemento, ni siquiera de comunicación, un elemento donde das mensajes de manera fría. La radio nos permite. ¿Y por qué es tan cálida? Porque puedes romper los esquemas. Tú puedes tener una escaleta perfecta, tú puedes tener, en el caso de las noticias, un caminito que seguir, y lo puedes seguir sin problemas. Pero los mejores programas, las mejores emisiones en la radio, son cuando te sales de ese caminito y empiezas a inventar. A veces te puede salir mal, pero generalmente salen las cosas muy bien. ¿Por qué? Porque juegas con el feeling, porque juegas con la retroalimentación que te dan las personas, ¿no? Tu radio escuchas, y porque tienes la capacidad, debes tener la capacidad de inventar. La radio al final es un reto creativo como ningún otro medio. La radio se construye o se puede construir conforme se está emitiendo. Y eso es lo que la hace fascinante y bueno, es lo que a mí me mantiene enamorado, ¿no? De la radio como género. El podcast tiene otras características que yo creo que no necesariamente chocan, simplemente se complementan. Es un género distinto, diseñado para cosas distintas y para fines distintos, que nos abre las puertas también para usar la imaginación de una manera increíble. ¿Por qué lado de la imaginación ves tú que puede entrar el podcast en esta mirada radiofónica, en este oído radiofónico, René? Mira, el podcast, como comentábamos, y como lo han comentado todos, nace a la par de la radio, ¿no? Al final, los contenidos es en lo cual nos centramos. Quizá una de las pequeñas diferencias que hay a la hora de estar produciendo un podcast con respecto a la radio es que no se enfoca tanto en el contenido diario o temporal, sino se piensa en un periodo un poquito más largo de tiempo, ¿no? O sea, ya desde el momento en que estás pensando el concepto, si bien hay podcasts que están pensados, unos dailies, como lo está haciendo el New York Times y estos periódicos de Estados Unidos, sus contenidos aún así están muy bien cuidados para que tengan una cierta vigencia, porque tú no sabes bien a bien cuándo, como decía Pita, le vas a decir a Alexa, le vas a poner en tu celular cuándo le va a dar play la persona y lo va a escuchar. Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias a la hora de estar en la producción del podcast, que debes de pensar en periodos temporales un poquito más amplios, ¿no? Siempre tratamos de hacer que los contenidos tengan una vigencia mucho más extendida en la medida de lo posible, pero esa es una de las pequeñas grandes diferencias que tenemos con respecto a la radio. Pero como bien menciona Pita y como bien menciona Primitivo, también las estaciones de radio están empezando a pensar esto ya desde su concepción del proyecto, ¿no? O sea, ya estás pensando de que si bien voy a transmitir en vivo el programa, quiero después subirlo y que tenga una segunda vida y que se mantenga ahí un periodo de tiempo para que sea accesible a la audiencia. Y entonces, en este afán de mantener en el periodo de vida, se van dejando de lado un poquito los contenidos
los temas efímeros, ¿no? Los temas que ya sabemos que para el día de mañana quizá no resulten vigentes o ya hayan cambiado las cosas. Aquí también, al inicio hablaban sobre qué tanto ha innovado la radio ante estos nuevos esquemas. Yo desde mi trinchera lo que veo es que la radio había innovado de manera, sí está innovando, pero había innovado de una manera muy lenta, muy paulatina, y en los últimos 2 años ha tenido que agarrar y empezar a acelerarse para empezar a adaptarse a estas nuevas plataformas, estos nuevos formatos y cómo la gente consume el audio, ¿no? Ya lo decía Pita, ella siempre pensando en el sonido estereofónico, porque también estos procesos, al usar los audífonos, te llevan a otra experiencia como usuario. Cuando estás produciendo para radio, produces para un público en general. Cuando empiezas a producir para podcast, te centras en la persona, en el individuo, o sea, le estás hablando de tú a tu audiencia. Y entonces esto se vuelve un esquema súper interesante y hemos visto cómo la radio se va adaptando. También es otro elemento que creo que ha forzado mucho a la radio a adaptarse. Hablaban de los fierros. Bueno, antes los fierros eran carísimos. Los fierros costaban un dineral y solo las grandes empresas podían tenerlos. Hoy en día te conectas a una página de internet, compras un micrófono y lo conectas directamente a tu celular. Y puedes hacer una grabación con una calidad de audio muy buena y con un software gratuito puedes seguir avanzando en tu producción y entonces de pronto tienes a competidores que antes estaban fuera de la cancha porque no tenían dinero para los fierros y hoy en día ya es accesible para ellos, ¿no? Y gente que está fuera y que dice, yo tengo una idea y yo quiero llevarla a cabo. Yo tengo un contenido y creo que a la gente le puede interesar escucharme. Entonces creo que estas innovaciones resultan interesantes y nos van forzando, no solo a la radio, todas las plataformas nos van forzando a estar al día bajo esto. Pues sin duda son retos, son una revisión del presente, pero también una mirada hacia el futuro que nos permite seguir pensando en la vigencia de la radio, en la validez de sus contenidos, pero también en la necesidad de seguir aportando, sobre todo para las nuevas generaciones, y superando los retos que cada día nos va presentando la realidad. Pues seguimos en este programa especial celebrando el Día Internacional de la Radio, celebrando a la radio. Póngale a la radio y bueno, si en algún momento cree que en el Facebook Live nos vemos bien, pues póngale también ahí, pero la radio, recuerden como están diciendo, es el origen de este contenido. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos de nueva cuenta a este programa especial. Pues seguimos reflexionando en torno a la importancia de la radio en pleno siglo XXI, de sus contenidos, de las herramientas, por supuesto, que sigue ofreciendo para las nuevas generaciones, aun cuando Primitivo decía que no le gusta tanto esta palabra, lo cual es cierto porque todas somos en algún momento una nueva generación. Saludamos a Pita Cortés, quien es productora de Radio Educación, como decíamos al principio, muchos de ustedes han escuchado sus programas. También saludamos a René Portanel, vicepresidente de Contenido y Alianzas para Latinoamérica en Himalaya, esta empresa de podcast que ha entrado en nuestro país, y a Primitivo Olvera, coordinador de información en W Radio. Gracias a todos por seguir con nosotros hablando acerca de la radio. Yo preguntaría, este día que estamos celebrando la radio y que además en varios espacios se está reflexionando sobre el tema, es importante de pronto acercarse a lo que son los retos, los desafíos de un medio como el nuestro. Un medio que sin duda cada día enfrenta, pareciera que nuevos dilemas porque se está desarrollando las tecnologías y si bien como decían hace unos minutos las herramientas o los fierros son unos, lo importante son los contenidos. ¿Cuáles serían los retos que tiene en estos momentos la radio como tal? Primitivo, me gustaría comenzar contigo. La radio como tal, generar contenidos y generar servicio. Yo creo que ese es el reto de la radio que estamos viendo. Es adaptarse a los tiempos y las coyunturas requieren que la radio tenga una vocación social. A mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Es decir, sí tenemos una vocación informativa, tenemos una vocación de entretenimiento,
pero respondemos como ningún otro medio tradicional de comunicación a una vocación social de prestar un servicio de vinculación entre quienes pues pertenecemos a la sociedad y hacemos una cadena de radioescuchas. Ya no estamos en los tiempos de la comunicación vertical, cada vez todo es más horizontal. Nuestra exigencia de parte del público es cada vez mayor, de tener contenidos que vayan de acuerdo a lo que el radioescucha necesita, a los temas que requiere. De repente estamos en tiempos en donde, en el caso de W y en el caso de los programas noticiosos, pero también en los programas que tienen que ver con otro tipo de contenidos, pues tenemos que entrarle a debates sobre los derechos humanos, sobre el combate a la violencia, por ejemplo, evidentemente el tema de la pandemia y todo lo que ello implica con sus efectos económicos, con sus efectos en cuanto a la salud. Todo eso es algo que nos obliga a adaptarnos, a responder de manera inmediata a una necesidad de contenidos y de información. Y me parece que esa es la vigencia de la radio, ¿no? El estar pendientes, el estar atentos, el estar cambiando, principalmente en relación a a las necesidades de una audiencia que es muy exigente, que es muy vociferante, además, ¿no? Cada vez, antes era más complicado porque los canales de comunicación entre el emisor y el radioescucha, pues eran limitados, eran de repente el teléfono u otros medios. Ahora con las redes sociales está recibiendo retroalimentación todo el tiempo. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que adaptarnos a las demandas de información y de certeza y de veracidad que requiere la audiencia. ¿Es difícil? Sí, es difícil porque es un trabajo que se tiene que renovar todos los días, ¿no? Alguien me decía, los medios de comunicación, a diferencia de cualquier otro oficio y de cualquier otro trabajo, es emprender un proyecto cada día. Y el proyecto de ayer ya pasó y el proyecto de hoy es el que cuenta y ya mañana tendremos un proyecto totalmente distinto. Es una carrera que no para y a mí me parece que el reto de la radio para mantenerse vigente es jugar con esa demanda de información, pero también jugar con los elementos que nos da la tecnología, ¿no? Es decir, ya no solo somos radio, tenemos las redes sociales, tenemos las plataformas y tenemos los podcasts, ¿no? Para generar otro tipo de contenidos que no tengan la caducidad natural que tenemos al aire. Eso es muy importante y eso nos abre, yo no lo veo como amenaza, lo veo como una gran oportunidad, ¿no? A veces nos hacen falta manos y nos hacen falta tiempo, ¿no? Para explorar con todos los juguetes que tenemos aquí a la mano. Pero pues yo creo que es un privilegio vivir en estos tiempos. Digo, cada época tiene lo suyo, pero es un privilegio el haber vivido todo este tránsito de cuando grabábamos en los famosos carretes abiertos, ¿no? Hace algunos años y cortábamos con tijera las famosas cintas y lo hacíamos todo de una manera, ahora sí que de una manera manual, a este momento en donde tenemos otras herramientas y en donde podemos jugar como siempre lo soñamos, ¿no? Con muchos elementos, como decía René, con elementos que además no son onerosos y que podemos utilizarlos en cualquier lugar, ¿no? Es todo un reto a la imaginación, pero pues bienvenidos esos retos. Sin duda, en Radio Educación, digo, cada quien habla como le va en la feria y el lugar donde esté trabajando, pero, por ejemplo, decías hace un momento, Primitivo, de lo crítico que puede ser un radioescucha. En Radio Educación son críticos, están atentos, no te puedes equivocar una vez porque ya tienes la llamada ahí diciéndote, oye, el dato está mal, lo expresaste de una manera incorrecta, etcétera, etcétera. Digo, supongo sucede en todas partes, pero sin duda esta experiencia y esta interacción le da otro sentido a cada una de las emisoras. Para nosotros, Pita Cortés, en Radio Educación, ¿qué es lo que tenemos que estar observando hacia el futuro? Estamos viendo, por ejemplo, que sí se están abriendo como puertas hacia otros estados, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer o qué
qué es lo que tenemos que hacer como radio frente a esos radioescuchas que todos los días nos siguen. Sí, creo que lo más importante es mantener las antenas muy abiertas. Justo esto que están hablando mis compañeros de los retos que enfrentamos, se resuelven mucho, y esto ocurre también en el campo de la investigación, cuando tienes un objetivo. El tema es que realmente el ponerte un objetivo como trabajador de los medios es muy importante porque te permite ir evolucionando en función de ese objetivo. Para mí, estar en Radio Educación siempre fue buscar difundir la cultura. Pero ahora me he metido en temas, tú bien lo sabes, que tienen que ver con las masculinidades, y el tema de la masculinidad me ha llevado apasionadamente en busca de una cultura de paz, de tal suerte que estoy explorando todos aquellos temas que tienen que ver con el inicio de la formación de machines. Y está la droga, por ejemplo. Acabo de terminar una serie que se llama Un viaje y que tiene que ver desde los 10,000 años antes de nuestra era a todos los acuerdos que se tomaron el año pasado con respecto a la marihuana en nuestro país. Y se acabó. Es una serie que te planteas con un objetivo que tiene que ver en este sentido con la cultura de la cannabis, y se acabó. Reflexionaste, hiciste este paquete de 20 programas. ¿Qué sigue? En este momento estoy haciendo uno que se llama Los Principiantes y que tiene que ver con los machines en ciernes, cómo se forman estos machines. Y todo esto va buscando una cultura que respete a los otros, los pensamientos de los otros, los pensamientos en este caso que tienen los jóvenes. Para un joven tener hoy un paquetito de cannabis en su casa no es un delito, y ya también la ley lo considera así. Y el tema de la paternidad, de las nuevas paternidades, por ejemplo, que tiene mucho que ver con estar viendo en el entorno, todo esto que te estoy diciendo. ¿Cuáles son los retos, Jesús? Tener los ojos abiertos. Tener los ojos abiertos, y que estos temas que hoy preocupan, incumben, no solo a los chavos, a los papás, a los abuelos, porque resulta que muchos chavos están, ahorita no, pero cuando los papás están trabajando, los chavos están solos, o están en casa de los abuelos, o están al cuidado de alguien más. Entonces, todos tenemos que involucrarnos en la problemática contemporánea, no solo en el uso de los fierros, porque también toda esa información les está llegando a los jóvenes, ¿no? Están llegándoles temas de drogas, pero también de sexualidad a los 8 años. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta información? Toda esta cantidad de información que llega de manera no correcta a veces a los chavos a través de páginas porno, por ejemplo, ¿no? Bueno, informándonos, todos, desde los abuelos hasta los más pequeños, que sepan que esta información existe, pero que tiene que tener también un nivel de comprensión, de entendimiento, para que en su vida lo pueda usar de una manera conveniente, importante para él, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de hablar del placer sexual de los jóvenes, es muy importante descubrir ese placer y que pueden manejar y que pueden sentirse seguros sin saber que van a ser mamá o papá, todo esto, sino saber que tienen el derecho sobre sus cuerpos y por lo tanto la obligación de cuidarlos. Eso es fundamental. Esos son los retos, Jesús, más que los fierros, porque los fierros, como lo decía Primitivo hace rato, no, lo decía, ya también Primitivo ya lo mencionó, pero me encantaba que lo decía René, yo trabajo con muchos chavos con esto. Estoy haciendo programas con jóvenes universitarios con esto, que me lo mandan todo, ellos hacen una preedición en sistemas no lineales de edición gratuitos, me los mandan consolidados y yo puedo hacer muchas cosas en Pro Tools con eso que están mandando ellos. Los fierros solamente hay que investigarlos y aprender a usar, pero las preguntas contemporáneas son las más importantes. No solo la respuesta, 1 o 2 o 3 respuestas que estás encontrando. Las preguntas son lo más importante. Y yo creo que tenemos frente a nosotros, y gracias a toda esta información, un montón de preguntas que hay que hacernos todos los días y en función de ellas planear, proyectar y realizar programas. Ese es el reto de la radio AM, FM, pero también de los programas que distribuimos por plataformas, de los podcasts, que estamos entregando al que escucha, al que se siente motivado, afectado, conmovido con lo que nosotros decimos. Si me permites, Chucho, yo quisiera abundar un poco en lo que dice. Bien interesante.
todos estos temas, que son los temas que hoy son fundamentales, el tema de las drogas, el tema de la sexualidad, el tema de la violencia, de los roles de género, son asuntos que hace 20 años ni siquiera se tocaban, eran tabú. Y entonces hemos tenido que aprender en los medios de comunicación a cómo abrir esa discusión en donde todavía encontramos algunas resistencias o algunos miedos. Entonces debemos ser, me parece que debemos ser muy arriesgados, ¿no? Debemos perderle el miedo, pero también ser muy cuidadosos, de informar bien, pero también de ser muy abiertos, porque estamos aprendiendo a cómo explicar y cómo resolver esas dudas que todos tenemos. Por eso lo que dice Pita es muy importante. En un tiempo en el que todo el mundo parece tener certezas, lo más importante son las preguntas. ¿Cómo hacerlas y a quién hacerlas? Y quizá ahí, René, los podcasts empiezan a jugar también, empiezan a tener un lugar muy, muy especial, ¿no? Porque están buscando también esos contenidos. En el caso de Himalaya tengo entendido de que buscan darle un sentido cultural, literario en alguna parte de su propuesta, por supuesto, sin olvidar todo lo que tiene que ver con los podcasts. Es esto de los contenidos y de la búsqueda de preguntas para ofrecer alguna respuesta o alguna guía fundamental también como plataforma, René. Así es, o sea, creo que el meollo del asunto es aprender a detectar los intereses de la audiencia, tal como lo dicen, o sea, tanto el reto para la radio, ya sea emitida de manera tradicional o a través de plataformas o a través de podcast, es aprender a detectar estos intereses de la audiencia que cada vez son más cambiantes, o si no son más cambiantes, cada vez tenemos mecanismos que nos permiten percibirlos más rápido. O sea, yo creo que es uno de los mayores retos que se tiene hoy en día, que es dejar de plantear los contenidos de manera unidireccional y empezar a preguntarle a la gente qué es lo que quiere escuchar. O sea, ellos ya te lo empiezan a decir, empiezas a transmitir y te dan las respuestas. Por ejemplo, nosotros aquí en la plataforma tenemos una sección de comunidad e inmediatamente cuando el episodio no les parece algo, te ponen un comentario. O sea, te dicen, no me gustó, esta parte no es así, o te aplaudo esta parte, deberían de hablar más de estos temas. Y creo que ese es uno de los mayores retos que se tiene. O sea, que dejar de estar pensando qué es lo que me gustaría a mí escuchar, qué es lo que nos gustaría a nosotros escuchar y pensar en qué es lo que quieren escuchar, ¿no? Nuestra audiencia. En la medida en que logremos descifrar esto, en que podamos saber e identificar estos intereses, pues podremos empezar a ampliar nuestro alcance. O sea, y esto nos lleva al reto siguiente también, que quiero poner sobre la mesa, que es bajo estos nuevos esquemas, ¿cómo creces tus audiencias? O sea, si ya empezamos a estar en un terreno de competencia donde se rompen las barreras de la frecuencia, donde empiezas a competir ya no con el matutino de tu ciudad, sino con el matutino del otro lado del país y de otras regiones. Entonces, ¿cómo vas a ampliar tus audiencias? Pues tienes que hacerlo a través de brindar el mejor contenido con los contenidos que le interesen al público, ¿no? Son nuevos retos, o sea, no solo se amplía nuestro alcance, sino también al ampliar el alcance se amplían los competidores y llegan nuevos competidores, llegan nuevos temas y mientras algunos se preguntan si debes o no debes de hablar sobre las drogas, como dice Pita, pues otros ya lo están haciendo. Mientras tú te lo estás preguntando, hay alguien que ya lo está haciendo y estas barreras que tenemos que se tienen en la radio, que se tienen en algunas instituciones, en algunas empresas, que por políticas internas no escritas te van limitando un poco hacia los contenidos, de pronto se vuelven una pequeña limitante que es importante que uno las vaya detectando. Aquí nosotros hemos empezado a desarrollar todo el contenido toda la parte de nuestro contenido premium, que es la parte de nuestros suscriptores, hacia un contenido de divulgación cultural. Lo que queremos es divulgar el aprendizaje hacia la audiencia, determinar cuáles son los temas de interés para nuestra audiencia aquí en México y en Latinoamérica. Entonces, todo esto supone un reto tremendo que compartimos ahí de la mano con la radio, porque al final somos contenidos auditivos, ¿no? Y la audiencia empieza
no es que solo consuma podcast o solo consuma radio. O sea, es un consumo combinado que según como estés en el día y según lo que quieras escuchar, la audiencia va pasando de un lado a otro. Entonces, más que uno u otro, nos vamos a ir de la mano en esta parte del proceso, ¿no? Y una de las cosas que incluso ahora que mencionabas, cómo tenemos que competir con lo que sucede en otras partes, incluso estas plataformas como el Facebook, en este caso el Facebook Live, que mucha gente se puede acercar a este programa a través de esta herramienta, pues también nos lleva a que vayamos a otras partes del mundo, ¿no? Y ojalá nos escuchen y también celebren y conmemoren este Día Internacional de la Radio, donde ya prácticamente a punto de terminar, Pita, te preguntaría, ¿qué tenemos que seguir celebrando con nuestros radioescuchas de la radio? ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo para que esta radio siga vigente como hasta ahora? Con lo que nos enseñaron a trabajar en radio, que hay alguien que tiene algo que decir, porque hay alguien que necesita escuchar a otro que tenga algo que decirle. Esta búsqueda del par, del que escucha y del que quiere decir algo es fundamental, porque eso es lo que nos permite entrar en contacto como seres humanos para avanzar no en una sola dirección, para avanzar en lo que es la evolución humana. Me parece que es fundamental. Los medios de comunicación y la radio, por ser tan cálida, tan inmediata, tan cercana, ahora de todas las maneras posibles, tiene un papel protagónico en este siglo. Vamos a celebrar el centenario de la radio en México, Primitivo. ¿Cómo tenemos que seguirlo celebrando? Celebrando la imaginación, celebrando la maravilla de la emoción, ¿no? Ningún como la radio y ahora también el podcast, yo creo que podemos incluir en este espectro, ¿no? de comunicación auditiva. Ninguno genera esa maravilla, ninguno genera la imaginación, ninguno alimenta la imaginación, ni la emoción como lo hace la radio, de manera inmediata, por la forma en que tú puedes contar las historias, por la forma en que tú puedes recibir esas historias y esos contenidos, esos mensajes. Esa es, al final de cuentas, bien lo dices, a 100 años de la radio en México, ese es el motor de la radio. O sea, hace 100 años, W Radio se fundó hace 90 años, en 1930, pues era todo un suceso reunirse alrededor de la radio. Hay quien me decía hace poco, la radio era como las fogatas de aquellos hombres primitivos, ¿no? Que se reunían alrededor justamente del fuego para escuchar historias. Así es la radio. Y ese es el espíritu de la radio. Pueden cambiar los métodos de consumo, pueden cambiar las tecnologías, pueden cambiar los medios físicos por los cuales recibimos las señales y los sonidos, pero si no logramos, quienes hacemos la radio, si no logramos entusiasmar, si no logramos emocionar, entonces no estamos logrando comunicar. Y eso es lo que hay que celebrar, la capacidad, yo no diría que es un milagro, el hecho de la comunicación y de la emoción que solamente te dan los sonidos, que solamente te dan las voces, esa cercanía que te da el escuchar a alguien y saber que está siendo escuchado, porque al final de cuentas, ¿qué otro medio, Chucho, Pita, René, te puede permitir sentir a alguien que te está hablando sin conocer su rostro, como si fuera de tu familia? ¿A cuántas personas hemos admirado, nos hemos sentido así cerquita y nunca haberlos visto? Es algo mágico y eso hay que celebrarlo. Y aun cuando, René, tú ya nos has dicho muchas veces que en este programa que está dialogando la radio con estas plataformas, en particular con el podcast, ¿a ti cómo te gustaría, como radioescucha, como gente que está trabajando lo sonoro en la actualidad, que sigamos celebrando la radio? Me gustaría que se celebre la radio impulsando aún más el poder de la palabra y recordando el poder que tiene la palabra a través del formato que sea,
de cómo sea que llegue a tus oídos, pero impulsar el poder de la palabra y de las narraciones. O sea, creo que el poder de las historias a través de la radio es lo que se debe de privilegiar, sin importar hacia dónde vaya esto avanzando. Entonces creo que eso es uno de los elementos que tendríamos que rescatar sobre todo. Pues así estamos llegando al final de este programa especial dedicado a la radio en el Día Internacional de la Radio, y si me permiten, nos gustaría, a nombre de todo el Departamento de Información Cultural, dedicar este programa especial a la memoria de don Vicente Morales, una leyenda de la radio en nuestro país, un hombre muy querido para Radio Educación, también por supuesto W Radio, bueno, ¿quién no habrá conocido a don Vicente Morales, y quien desafortunadamente falleció hace algunas semanas? Queremos dedicarle este programa especial. Le agradecemos a Pita Cortés, como siempre, que nos acompañe, René Portanel, Primitivo Olvera, gracias por acompañarnos en este momento, para hablar acerca de este Día Internacional de la Radio. Pues no nos queda más que seguir escuchando radio. Sí. Así sea. Gracias, Chucho. Gracias, Chucho. Un saludo, mucho gusto en verlos. Pues nos despedimos en este programa especial de Radio Educación del Departamento de Información Cultural, con la realización de Gladys Peña. En los micrófonos lo acompañó Jesús Alejo Santiago. Recuerde, aquí estamos en Radio Educación, celebrando todos los días a la radio. Hasta pronto. مرحبا. Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Day. World Radio Day. Radio. Radio Rosanna. Día Mundial de la Radio. 10 años de celebrar la radio. Y 100 años de la radio en México. Radio Educación. Gobierno de México.